Hoy, con este acto, inauguramos culturalmente este edificio después de 4 años de estar clausurado. El amigo Macario se nos brindó hace unos meses a dar una conferencia y entonces vimos que era una ocasión buenísima, y más siendo su señora hermana de la hermandad. Le damos las gracias, y a María, su prima, y yo creo que quien nos puede presentar mejor a Macario es su prima María, así es que le cedo la palabra. Buenas noches. ¿Se oye bien? Bien. Las improvisaciones no me gustan, siempre salen mal. Así que yo he escrito una serie de cosas y las voy a leer para que me salga un poquito mejor. Bueno, estamos aquí reunidos porque Macario Valpuesta nos va a hablar de su libro, El proceso de Jesús. Y yo voy a presentar a Macario. Mi cometido lo voy a desarrollar en 3 apartados. La relación familiar que me une a Macario. La vida del autor, que es importante conocerla bajo mi punto de vista para tener más proximidad e intimidad con el libro. Su currículo académico. Quedaréis sorprendidos cuando lo lean. Ya veréis. Como el libro lo va a exponer su autor, naturalmente, yo me voy a referir solo a la temática del libro, de qué trata el libro y de la fuente en que ha trabajado para su realización. La relación familiar que me une a Macario, su padre y mi madre eran hermanos. Lo digo en pasado porque han fallecido. Como era una familia muy extensa, de 8 hermanos, hay primos que no nos ven, pero con su familia. Y con él he tenido mucha relación. Desde siempre, los veranos, lo pasamos juntos en Villa Giralda, casa de veraneo de mi abuela. Aunque él era pequeño, yo un poquito mayor. Muy poco. Ya teníamos vínculos, no solo familiares, con todos ellos. Cuando me fui a Sevilla a estudiar magisterio, sus padres, 2 personas excepcionales en todos los aspectos, me invitaron a comer un día a la semana a su casa, con la gran familia que ellos son. Me sentí una más en aquella gran mesa. No solo me lo pasaba muy bien, sino que me recordaba a mi casa. Y vi esos momentos inolvidables de la vida familiar, que ya mi hogar se había fragmentado. Estaba deseando que llegara el jueves, el día que iba a comer. No se me ha olvidado. Macario estuvo aquí de profesor de latín en el instituto. Se quedaba a dormir 1 o 2 noches a la semana en casa. Para mis padres fue una gran alegría, un maravilloso regalo, una casa vacía donde había habido tantos movimientos. Llegó una persona joven, vital, fue una inyección de vida para ellos. Los fines de semana, cuando íbamos, se pasaba horas hablando de Macario. Es un chico excelente, la preparación que tiene, lo buenísimo que es, lo cariñoso, lo gracioso, todo es verdad. Por ese motivo, y por presentar el libro Mi querida e inolvidable Marchena, no he podido decir que no. En cuanto a su familia, Macario es el 5º de 8 hermanos. Fijaos qué batallón. Hace 2 años murió una de sus hermanas pequeñas. Esta es una gran familia cristiana. No lleva este nombre como un apéndice, porque en ella ha vivido y se ha practicado el verdadero cristianismo, como Jesús nos enseñó y dio ejemplo, que ya sabemos que consiste en amar, porque el amor incluye el perdón, la comprensión, el respeto, la igualdad entre todos, la solidaridad y muchas cosas más.
Esto se ha dividido en el seno familiar de mi primo. Así que él se nutrió de todas estas riquezas alimenticias del corazón, excelente base para el desarrollo de grandes personas como nuestro querido Expósito. Cuando estuve aquí, en el instituto, conoció y se enamoró de una alumna, Reyes. Se casaron y el influjo del pueblo se lo llevó con la bella y encantadora Marchenera. Tiene 4 hijos, están aquí presentes. Las 2 pequeñas son gemelas. Con esta familia más que numerosa, no solo se desarrollan sus actividades profesionales, que son bastante, también intelectuales, y como no, sus deberes familiares, que es lo primero para él. Siendo un buen hijo, su madre vive, yo la adoro. Un buen esposo y un buen padre, las 3 B. Esta es una familia donde reina también la enseñanza de Cristo. No podía ser de otra manera. El currículo académico de Macario es extenso, sobre todo por su juventud. Cuando sea mayor, no sé lo que tendrá acumulado. Doctor en Filología Clásica, doctor en Derecho, catedrático de latín de instituto, profesor asiduo de la Universidad Pablo Olavide, autor del libro de Procesos de Jesús, resumen de su tesis doctoral de Derecho. Como acabo de decir, el libro es un resumen de su tesis doctoral de Derecho. Por lo tanto, no es un libro religioso, sino científico. Es el estudio del proceso penal histórico de Jesús, que el autor ha definido en su tesis doctoral de Derecho Romano. Según los doctores Carmen Velasco y Bernardo Perimián, la fuente de conocimientos fundamentales de este estudio se recoge en los evangelios canónicos, pero por no tener una consistencia jurídica, sino más bien testimonio de fe, el autor tuvo que dejar transitoriamente sus ideas religiosas, fijaos, para darle un valor más científico. Así que se ha basado en distintos legados informativos, que son cristianos, que ya lo he dicho, paganos o judíos. De todo modo, la autenticidad de que Jesús de Nazaret fuera enjuiciado por las autoridades judeas y conducido a muerte por la jurisdicción romana es un hecho histórico. También que no fue asesorado ni asistido por ningún tipo de abogado o testigo de descargo. Fue un crimen judicial. Fuera de toda duda, este proceso acabó con la pena de muerte. El juicio en sí y su ejecución se estudia en el sistema criminal romano aplicable en esa época. Para los bautizados, que somos creyentes, este libro nos refuerza más nuestras convicciones religiosas. No tener la fe del carbonero, creer por querer, sino que nos demuestre y nos avala científicamente nuestras creencias. Bueno, ya he cumplido mi misión. Ya no conocéis a Macario. Bueno, lo bueno de él es broma. Ya conocéis a mi primo Macario. Gracias a todos mis amigos por venir y gracias a todos por escuchar. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias a la Hermandad del Santo Entierro de Marchena, a su hermano mayor y muy en especial también las gracias a mi prima porque no se puede ser más cariñosa y más exagerada hablando de su primo, ¿no? Yo también tengo un recuerdo extraordinario de su casa, de tía Asunción y tío Virgilio. Y bueno, yo además, pues tengo mucha vinculación con el pueblo, me parecía que este era un lugar precioso para hablar de una cosa que me apasiona, que yo disfruto haciéndolo y por eso estamos aquí, ¿no? Bueno, pues vamos sin más dilación a empezar el tema. Aquí tenéis una portada del libro que, como muy bien ha dicho María, pues es el resumen de una tesis doctoral, ¿no? Por tanto, es un libro que pretende ser científico. Cuando uno se enfrenta a un tema como este, primero debe justificar un poco la existencia de este libro, ¿no? Porque libros sobre el proceso de Jesús pues han escrito,
yo diría que centenares, ¿no? O miles, quizás. Hay una bibliografía que uno se ahoga si pretende leerlo todo. Lo que pasa es que los enfoques son muy variados. Los enfoques del proceso de Jesús, pues tienen, porque es un libro que tiene, es un tema que tiene tantos matices que se pierden uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay libros que, siendo buenos libros y teniendo muchísima información, pues se observa que son apologéticos, es decir, que son libros que están escritos con la intención clara de defender a toda costa la literalidad de lo que siempre se ha considerado como tradicional en el cristianismo, ¿no? Entonces tenemos ahí los libros de Ricciotti y de Blinzler, que son, ya digo, son libros muy buenos, pero diríamos que yo los veo un poco parciales, ¿no? Luego hay libros que sobre todo son libros de fe, son libros piadosos, libros de edificación cristiana, como por ejemplo de Martín Descalzo o con otro enfoque, un catedrático de Derecho Romano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es Fernández de Buján. Luego también hay libros muy sectarios, es decir, libros que están escritos, diríamos, en contra de la fe, teniendo mucha información muy buena y muchas veces incluso siendo libros aprovechables en algunos de sus aspectos, pues se nota que son libros que están escritos desde la hostilidad. Libros que son muy subjetivos, o sea, muy personales, muy, diríamos, casi caprichosos, ¿no? Aunque evidentemente pues son interesantes, por ejemplo, los de Papini o de un americano que se llama Wilson. Libros apologéticos del judaísmo, es decir, libros escritos en defensa de los judíos, intentando culpar de la muerte de Jesús a los romanos, como este Kohn, que es un magistrado del Tribunal Supremo israelí, ha muerto hace poco, y Paul Winter, bueno, Winter más bien, porque es alemán, de origen alemán, vamos, pero que es judío. Libros que prescinden de todo aspecto, diríamos, trascendente de Jesús, tratan a Jesús como un personaje humano, como el libro clásico de Renan, que es un autor del siglo XIX, francés, que, bueno, pues tiene una visión muy interesante de Jesús, pero es un libro desmitificador, un libro que pretende, eso es como si estudiáramos a Napoleón Bonaparte prescindiendo de su faceta de militar. Bueno, pues habla de Jesús prescindiendo de su aspecto, diríamos, religioso, ¿no? O Watson, que es uno más moderno. Libros que, desde mi punto de vista, sí son más científicos, sí son más, pero son insatisfactorios, como los de Legaz, que es un autor francés también moderno, Naudet también es francés, y luego hay libros que ya antes dijimos libros sectarios, pues ya son cristofóbicos, son libros de una mala idea contra Jesús, una cosa espantosa, ¿no? Como de Arnhem o Cashali. Bueno, actualmente en España hay muchos estudiosos que se ocupan del tema de Jesús. Y en ellos, pues claro, como en todos los lados hay pluralismo, ¿no? Cada uno tiene una visión, diríamos, del asunto diferente. Entonces yo aquí tengo establecido que se da lo que se llama una falacia centrista, o sea, una especie de engaño, ¿no? Centrista. Consiste en lo siguiente. Es una idea que está muy extendida en ambientes universitarios y consiste en lo siguiente. Dice, los autores creyentes, por un lado, es decir, los autores que tienen fe en Jesús, creen en Jesús como Mesías. Y por otro lado, los que son decididamente ateos, como es esto de lo que hemos hablado antes, son extremistas. Hay un extremismo, diríamos, de derechas, podemos llamarlo así, extrapolando los términos políticos, ¿no? Que son los autores creyentes, son fundamentalistas, integristas y tal. Y por otro lado, los que son muy radicales, que niegan bueno, pues son también extremistas. Y entonces hay que ser de centro, ¿no? El centro es solamente los libros escritos por autores agnósticos, autores que ven a Jesús, no tienen fe, pero tampoco son libros que están escritos con antipatía. Y eso en ambientes universitarios, lo digo incluso porque conozco personas que se dedican a este tipo de asuntos, ¿no? Y tienen esta tesis, ¿no? Solamente son objetivos y equilibrados los libros que están escritos por autores que no tienen fe, pero tampoco odian al cristianismo ni tienen ninguna aversión contra la figura de Jesús. Bueno, yo entiendo que eso es una falacia, porque se puede ser de extrema derecha, de extrema izquierda y de extremo centro. Yo creo que esta gente pues también puede ser extremistas de centro, ¿no? Bien, estructura de la obra. El libro tiene dos partes. El libro consta de dos partes. Diríamos una especie del 40% sería la primera parte, que sería una parte filológica.
Y luego el 60% restante, que sería la parte donde ya entramos en el aspecto jurídico. No olvidéis que el libro es una tesis de derecho romano. O sea que diríamos que la parte filológica no es lo esencial, pero yo entiendo que es necesario, ¿no? Como hemos dicho, es el resumen de una tesis doctoral. Es un libro que pretende ser académico, es decir, que todas las opiniones están apoyadas bien en fuentes antiguas, bien en opiniones vertidas por otros estudiosos, pero cada paso que se da tiene que estar apoyado en un dato. Cuando ya uno pues, saca una conclusión, hay que decir claramente que eso es conclusión de uno, hipótesis de uno, pero de luego no es un ensayo. En un ensayo diríamos que el autor pues, plantea una hipótesis o plantea una opinión que puede ser más unilateral. En un libro académico todo debe estar apoyado en una base objetiva y sólida y contrastable que pueda ser objeto de contradicción. No vamos a, lo decimos de antemano, yo soy católico y pretendo ser un católico adulto, es decir, que no tener la fe del carbonero, como hemos dicho, pero claramente, o sea, diríamos que en este sentido todos los autores ven sus puntos de vista desde su propia objetividad, desde su propia sinceridad, ¿no? En este caso, pues lo digo de antemano y así nos llamamos a engaño. Aunque estamos diciendo y insistimos que es una obra académica. Cuando hablamos del proceso de Jesús tenemos que buscar fuentes antiguas. Fuentes antiguas como cuando hablamos de cualquier otro asunto relacionado con la antigüedad. Si vamos a hablar sobre Sócrates o sobre Alejandro Magno o sobre Cleopatra, pues tendremos que hablar de las fuentes que nos hablan del asunto. Las fuentes que nos informan sobre las vicisitudes del proceso de Jesús, el 99% están en los 4 evangelios que conocemos en el Nuevo Testamento. Luego, en el resto del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, los Hechos de los Apóstoles, en algún caso en el Apocalipsis de San Juan, pues hay pequeñas briznas de información que nos pueden ayudar, nos pueden complementar un poco, aunque la información que añaden es mínima. Luego hay una serie de fuentes muy problemáticas que dan mucho juego para, en fin, en los medios de comunicación y tal, y yo creo que se aprovechan un poco de la ignorancia de la gente, que son los famosos evangelios apócrifos. Evangelios apócrifos que hablen del proceso de Jesús básicamente son 2, y son obras claramente tardías, son obras de un siglo posterior a los evangelios canónicos, son del siglo II. El siglo II sería el núcleo, porque la redacción final de los evangelios apócrifos es del siglo III o siglo IV. Y apenas nos aportan información, aunque son muy interesantes, eso no quiere decir que no sirvan para nada, son textos y testimonios muy interesantes porque nos informan de cómo evoluciona popularmente las noticias relativas al proceso y a la muerte de Jesús, pero no son documentos de primera mano. Y por tanto son fuentes muy problemáticas que apenas podemos utilizar. Ahí tenéis un fragmento del papiro Rylands, que es un texto muy curioso, donde aparece un fragmento del Evangelio de Juan. Este documento está fechado en torno al año 120, es decir, el principio del siglo II, y ya supone que el Evangelio de Juan está redactado tal como lo conocemos nosotros, y además aparece en Egipto, por lo cual hay que decir que se ha escrito y le ha dado tiempo de llegar a Egipto. Luego, basta este documento para rebatir la teoría de algunos autores que decían que el Evangelio de Juan era del siglo II, del siglo III, que era muy tardío y que no era un documento histórico, ¿no? Por tanto, bien. Sin embargo, tenemos que reconocer la existencia de un problema. El problema es que nosotros tenemos 4 evangelios y los 4 evangelios en teoría son independientes, son 4 documentos, en teoría digo, porque después sabemos que la redacción no es así. Y en ellos vemos que hay contradicciones. Básicamente nos hablan de los mismos sucesos, son testimonios que se pueden compaginar bien, pero vemos que hay entre ellos, entre los 4 evangelios hay algunas inexactitudes. Por ejemplo, según Mateo y según Marcos, los 2 primeros evangelios, Jesús es juzgado por el Sanedrín en 2 sesiones. Hay una sesión nocturna y una sesión diurna. Y en el intervalo de las dos
de estas dos sesiones es maltratado, cuando le dan bofetadas y los guardias del Sanedrín lo maltratan y le abofetean. Según Lucas, Jesús es juzgado por el Sanedrín en una única sesión diurna y es maltratado antes de la sesión. Claro, esto, el historiador del derecho, que en mi caso, pues tiene que establecer es decir, que aquí hay una pequeña contradicción, a ver cómo compaginamos estos datos. Según Juan, Jesús es juzgado, pongo juzgado entre comillas, porque yo entiendo que eso en realidad no es un juicio. Ahora lo comentaremos. Jesús es juzgado por Anás de noche. Es maltratado en la misma sesión, no después, y luego es interrogado por Caifás. Luego vemos que hay ahí pequeñas contradicciones, ¿no? Vemos incluso algunas de detalle, y esta, por ejemplo, es muy llamativa. El tenor del titulus. El titulus es el cartel que se cuelga encima de la cruz y que da cuenta del delito por el que Jesús es condenado. Que eso era, sabemos por la antigüedad, que efectivamente los condenados a muerte se le ponía un cartelito indicando el motivo por el que esa persona pues era ejecutado. Según Mateo, el texto decía: este es Jesús, Rey de los judíos. Según Marcos dice: el Rey de los judíos. Ya vemos aquí. Lucas dice: este es el Rey de los judíos. Y Juan dice: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Y ahora, por añadir un caso más, el Evangelio de Pedro, que es uno de los apócrifos, este es más tardío, por tanto le damos menos valor histórico, pero para colmo dice: este es el Rey de Israel. Claro, entonces dice un hombre, ese texto era muy breve y era muy cortito. Según nuestra manera de entender la historia, lo lógico hubiera sido que se hubieran fijado bien y hubieran plasmado el texto. Sin embargo, esa no es la manera de trabajar en la antigüedad. Los evangelistas no son periodistas, ni historiadores, ni pretenden serlo. No existía ese concepto de historicidad, de hacer un reportaje que tenemos nosotros, que a nosotros nos hubieran encantado porque nos hubieran dicho incluso qué tiempo hacía, el tamaño de la cruz, nos hubieran dado detalles, qué fue el momento que Jesús volvió la cabeza, Y no, porque los evangelios tienen sobre todo una función teológica y claro, esa función teológica está relacionada con unos hechos históricos. Los hechos históricos evidentemente se cuentan, pero están dichos de una manera, de un estilo muy lapidario y muy seco, que a nosotros nos deja insatisfechos porque tenemos curiosidad. Bien, pues estas contradicciones de las que hemos hablado, ¿cómo se han tratado de resolver? Pues el criterio clásico, que ha sido el predominante un poco en nuestro ámbito, ha sido el de la armonización. La armonización consiste en darle vueltas de tal manera que los 4 evangelios sean exactos. O sea, intentar arreglar el asunto como que los 4 dicen exactamente la verdad, pero entonces se complementan. Entonces se dice, por ejemplo, bueno, pues es que Marcos da el texto tal como estaba escrito en arameo y Lucas lo pone como estaba escrito en griego y Juan lo dice como está escrito, y entonces por eso los 4 son verdad. Pero claro, este criterio parte de la suposición, que creo que es un tanto exagerada desde mi punto de vista, de considerar que los evangelios están fijándose en los detalles como estos y que los 4 son exactos en todos sus detalles y todos sus particulares. Y yo creo que eso es una manera errónea de proceder. Y ahora diremos por qué. Tanto es así que en una época, ahora mismo no recuerdo exactamente de qué época es el Diatesaron de Taciano, es un libro que, no sé si, del siglo IV, efectivamente. Bueno, Taciano es una especie de hombre bien intencionado que escribe un texto único. Diatesaron significa en griego según los 4, y hace una recomposición de los 4 evangelios poniendo un único texto. Pero claro, diríamos que esto es providencial, o yo por lo menos entiendo que es providencial el hecho de que los evangelios son 4. Son 4 y cada uno de ellos tiene su propia personalidad y nos plantean un mensaje de fe en la figura de Jesús, pero que responde a 4 comunidades diferentes y hay incluso algunas tiranteces entre estas comunidades. Entonces el Diatesaron de Taciano no tuvo éxito. La Iglesia siempre dijo que el evangelio no es uno solo recompuesto con los 4, sino que son 4 evangelios diferentes que nos dan 4 testimonios fidedignos los 4,
pero diferente, sobre la figura de Jesús, ¿no? Este, por ejemplo, es una edición de Divesa, ¿no?, de la vida más antigua de Jesús, del Diatésaron, que es un texto que, por cierto, es totalmente ortodoxo, o sea, no es herético ni nada, pero que no es, por ejemplo, no se utiliza en la liturgia. La liturgia utiliza el Evangelio según Mateo, según Marcos, según Lucas o según Juan. Los autores, diríamos que van un poco por libre, que son escépticos actualmente, pues utilizan lo verosímil. Entonces dice, bueno, pues de los 4 evangelios, pues seleccionan la información que viene bien a sus planteamientos, ¿no? Y ese es el criterio, esa es la forma de resolver las contradicciones. Pues diríamos que ya los evangelios no se considera que son testimonios ciertos y auténticos, y entonces pues se selecciona lo que viene bien, lo que le parece. Desde mi punto de vista, el criterio más adecuado para resolver estas contradicciones debe partir de un estudio crítico de las fuentes. Es decir, no utilizar como argumento, pretende por tanto seguir una vía media que va entre dos extremos. Por un lado, el criterio tradicional de considerar que los 4 evangelios son exactos y utilizar por tanto la armonización, que eso lo desechamos, y por otro lado también desechamos el criterio caprichoso de decir, bueno, pues esto parece verosímil, pues lo admito, o viene bien a mis teorías, lo admito. No. Tenemos que partir de un estudio crítico de las fuentes. Y entonces darnos cuenta que los evangelios son sobre todo géneros de tradición oral. Es decir, los evangelistas seguramente son cristianos de segunda generación que ponen por escrito un mensaje avalado, por supuesto, por una tradición apostólica, la de Mateo, la de Marcos, la de Lucas y la de Juan, pero que ponen por escrito unos acontecimientos que se han contado oralmente durante muchos años. Los evangelios se ponen por escrito en torno al año 60, empiezan a escribirse el año 60, el año 70, pero la vida de Jesús es de finales de los años 20. ¿Veis? Como si nosotros ahora pusiéramos por escrito, 4 personas diferentes de aquí, pusiéramos por escrito cosas que nos han contado de nuestros padres, cosas que ocurrieron hace 40 años. Entonces, durante esos 40 años, además con cambio de idioma incluido, porque los evangelios se escriben en griego y Jesús hablaba en arameo. Y se nota en los evangelios que hay un sustrato arameo, que incluso de vez en cuando pues, se utilizan palabras en arameo. O sea, como si nosotros ahora escribiéramos en inglés o en francés cosas que nos han contado de nuestro padre o de... además en 4 lugares diferentes, porque no es decir que vivimos los 4 juntos, no. Uno se escribe en Sevilla, otro se escribe en Granada, otro se escribe de cosas que pasaron. Bien, entonces el estudio crítico de los evangelios nos demuestran que Marcos y Juan son los 2 autores que tienen una tradición independiente continuada. Es decir, que la información que tienen es más independiente. Eso no quiere decir que Lucas y Mateo no tengan información interesante, por supuesto son interesantísimos también, pero según parece, la hipótesis más generalizada es que Mateo y Lucas conocen el Evangelio de Marcos, ¿vale? Las fuentes de Mateo y Lucas son Marcos, que es el más antiguo, y una colección de dichos de Jesús, que es la famosa fuente Q. La fuente Q, que no tiene relato de la pasión del Señor, sino solo palabras del Señor, frases que Jesús decía. Luego, diríamos que nuestra base se centra en estos 2 testigos. Son 2 testigos independientes que nos cuentan un mismo suceso. Entonces son 2 testigos, y esto en el ámbito del derecho se observa mucho. Los jueces dicen muchas veces que cuando tienen 2 testigos y los 2 testigos utilizan las mismas palabras para contar el mismo acontecimiento, lo que es indicio es que se han puesto de acuerdo, que no son independientes, porque lo normal es que cada uno interprete los hechos desde su punto de vista. Entonces, cuando 2 testigos son independientes y dicen algo que sustancialmente coincide, pero que tienen ciertos matices diferentes, eso suele ser un indicio de autenticidad. Cuando los 2 dicen las mismas cosas con las mismas palabras, estos 2 se han puesto de acuerdo. Eso es Bueno, pues en este caso tenemos que Marcos y Juan son nuestras 2 fuentes principales, ¿no?
Y esto ya podemos decir que el resultado del estudio, pues podemos decir, y esto tenéis un poco que fiaros de lo que yo estoy diciendo ahora, porque sería larguísimo que lo razonáramos, ¿no? Pero que el resultado que nos produce es muy fiable, con los mismos parámetros que estamos hablando de los sucesos de la antigüedad, porque cuando se habla de la vida de César, pues también tenemos que hacer el mismo estudio. Y nadie duda de la existencia de César, nadie duda de las cosas que más o menos hizo César, en rasgos generales, pues el resultado de la vida y del proceso de Jesús es altamente fiable. Bueno, podemos decir algo sobre otras fuentes cristianas. Por ejemplo, el estudio del Nuevo Testamento y también después de los escritos de los padres de la Iglesia, padres apostólicos, en fin, de los textos más antiguos, nos reflejan la aparición de lo que se llama una tendencia, o sea, una tendencia en alemán, que es diríamos, un sesgo en la forma de contar los acontecimientos. Por ejemplo, aquí vemos una carta, o sea, un texto de la primera carta a los tesalonicenses de San Pablo. Este texto posiblemente está escrito antes que los evangelios. Este texto creo que es del año 51, 52. Sí, 50. O del 50, o sea, este texto está escrito antes que los evangelios, ¿no? Y dice San Pablo: también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor Jesús. Entonces aquí vemos cómo los romanos ya no se les nombra, ¿no? Y entonces este texto pues ha sido interpretado en algunos sitios como tendencioso, es decir, ¿quiénes son más culpables de la muerte de Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Esto es un asunto que actualmente todavía divide mucho a los estudiosos. Entonces dice, bueno, pues en este texto ya vemos cómo hay una tendencia progresiva a culpabilizar a los judíos y a exculpar a los romanos. Y esto hay que reconocer que es verdad. A medida que uno va viéndolo, por ejemplo, en los textos apócrifos, el que condena a muerte a Jesús no es Pilato. Pilato prácticamente es su abogado defensor. Pilato se pone a discutir con los sacerdotes judíos. Pero hombre, ¿cómo van a matar ustedes al rey de los judíos si este hombre, según el profeta Isaías, o sea, como si Pilato se supiera las escrituras, cosa totalmente absurda, ¿no? Luego hay que reconocer que es verdad que hay una tendencia, a medida que se van escribiendo las fuentes, a poner de relieve, claro. También habría que decir que este texto no es una reseña del proceso de Jesús, sencillamente San Pablo está reconociendo la verdad del hecho, y eso es un hecho plenamente histórico, de que el proceso de Jesús sobre todo es iniciado por el Sanedrín. O sea, los que tienen verdadero interés en condenar a muerte a Jesús no son los romanos, es el Sanedrín, y eso aparece claramente en los evangelios. Y claro, aquí está este fragmento está tan resumido que prácticamente ha prescindido del dato, ¿no? En los evangelios apócrifos, de los que yo os he hablado antes, está el evangelio de Pedro, que es del siglo II, y los Hechos de Pilato, que es bastante más tardío, pero se dice que su verdadero núcleo es del siglo II. Bueno, pues en estos evangelios, como os decía, evangelio entre comillas, porque no son evangelios, pretenden serlo, pero no lo son de hecho. En estos textos lo que aparece es que los que condenan a muerte a Jesús son los judíos y los romanos apenas sí aparecen. Por ejemplo, la famosa escena de la coronación de espinas, que según los evangelios está hecho por los romanos, en estos textos está hecho por los judíos. Y la autoridad que decide la muerte de Jesús es Antipas, no es Pilato. ¿Por qué? Pues porque el cristianismo se está expandiendo por Roma. Y los judíos, o por lo menos un importante sector del judaísmo, ya ha rechazado el mensaje de Jesús. Y claro, el cristianismo se está expandiendo por Roma, a los cristianos no les interesa pasar por unos rebeldes, y entonces diríamos que disculpan a los romanos. El caso extremo es incluso en algunos grupos de la iglesia copta, Pilato es un santo. Pilato está considerado un santo. Claro, eso es exagerado, ¿no? Bueno, por ejemplo, la poquísima información que nos dan, que sabemos acerca del proceso de Jesús. Pues, por ejemplo, hay un texto muy famoso que es el famoso testimonio flaviano. Es un poquito largo, pero bueno, esto es todo lo que dice y yo creo que es muy interesante, ¿no? Fijaros lo que dice Flavio Josefo, que es un judío que escribe en la época de Trajano o
final, sobre el año 100 aproximadamente, o sea, unos 70 años después de la muerte de Jesús. Y dice, por este tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque fue alguien que realizó acciones sorprendentes, esto es posible alusión a los milagros, ¿no? Y fue un maestro para esa clase de gente que acoge la verdad con placer. Se ganó a muchos judíos y griegos. Este era el Cristo. Algunos autores, por cierto, digo que han pensado que esta frase no la pudo decir Flavio Josefo. Sabéis que Cristo significa Mesías. Digo, no, entonces dice, no, este texto seguro que está interpolado, porque un judío nunca podría decir, este era el Cristo, porque entonces él creería en el Mesías. Sin embargo, yo creo que es evidente que Cristo, desde muy pronto, se toma como un nombre propio de Jesús. Y hay muchísimos textos donde se ve que Cristo se entiende como un nombre propio de Jesús. Y yo creo que lo está diciendo en este sentido claramente, ¿no? Dice, cuando Pilato, por una acusación que le presentaron nuestros personajes principales, le condenó a la cruz, los que le habían querido desde el comienzo no dejaron de amarle como antes. Esta es la parte que más nos interesa a nosotros del proceso, ¿no? Porque aquí dice que Jesús muere condenado por Pilato por una acusación de nuestros personajes principales, que son claramente las autoridades sacerdotales. Yo creo que esta fuente nos dice exactamente la esencia de lo que yo entiendo que es el verdadero son los acontecimientos. Es decir, que los sumos sacerdotes lo que hacen es acusar a Jesús delante de Pilato. No lo condenan, o sea, por tanto, eso sería la conclusión a la que llegaremos más adelante, de que no hay dos procesos. No hay un proceso judío y luego un proceso romano, hay un único proceso. Y lo que nosotros llamamos el proceso judío es sencillamente un interrogatorio previo, esa sería la fase instructora del asunto. Bueno, después dice, al tercer día se le apareció vuelto a la vida, porque los santos profetas habían predicho esto y miríadas de otras maravillas referidas a él. Y la tribu de los cristianos, llamada así por él, no ha desaparecido todavía hoy en día. Veis que aquí Flavio Josefo parece que habla de Jesús con una cierta simpatía, pero conociendo cómo escribe Flavio Josefo, parece que hay aquí un poquito de ironía, pero una ironía un poquito distante. O sea, habla de Jesús alabándolo y tal, pero de hecho después hay otra mención brevísima y lo cual nos refleja que Flavio Josefo no fue cristiano, ¿no? Bueno, después, por ejemplo, en el Talmud, que sabéis que es un texto judío, es del siglo, empieza a recopilarse en el siglo III, siglo IV, pero tiene tradiciones anteriores. Bueno, pues ahí aparece un fragmento referido a Jesús y dice, la víspera de la Pascua, que por cierto es la cronología que dice San Juan, la víspera de la Pascua fue colgado Jesús. Y este colgado, pues puede ser una alusión a la crucifixión, que los judíos le daba verdadero horror y no la nombraban, ¿no? Dice, desde 40 días antes el pregonero había gritado, he sacado a lapidar porque ha practicado la hechicería. Aquí parece que hay una alusión también a los milagros, ¿no? O sea que los milagros de Jesús no son negados por los enemigos de Jesús, sino que se la achaca la hechicería o el satanismo, ¿no? Y ha seducido y lleva a Israel por el mal camino. Quien tenga algo que decir en su defensa, que venga y lo diga. Y como nada fue presentado en su defensa, fue colgado la víspera de la fiesta. Bueno, aquí se nos ratifica la idea que conocemos por los evangelios de que Jesús no tuvo defensor. Los judíos, o sea, los romanos, no necesitaban un abogado defensor en sus pleitos, pero siempre se esperaba que los amigos y los testigos de descargo se presentaran. Sabemos por los evangelios que aquello fue una desbandada general y lo dejaron solo, ¿no? Aquí lo dice, claro, el Talmud lo dice como insistiendo en la culpabilidad de Jesús, en que nadie se presentó en su defensa porque era culpable, ¿no? Bueno, otra fuente pagana es el historiador Tácito, que es un historiador, escribe sobre el año, un poquito después de que Flavio Josefo, sobre el año 110 o por ahí, y bueno, y tiene un texto sobre Jesús muy curioso, ¿no? Porque dice, está hablando del incendio de Roma, el famoso incendio que vemos en las películas, que salen, casi todas las películas de romanos sale el incendio de la época de Nerón, ¿no? Dice, pero ni por obra humana ni por las liberalidades del príncipe desaparecía el rumor de que el incendio había sido provocado. Por lo tanto, para suprimir las habladurías, Nerón proporcionó unos culpables y castigó con rebuscados suplicios a los que el pueblo llamaba cristianos. Aquí vemos como el nombre de Cristo es un nombre propio. O sea, que en ese sentido lo había utilizado Flavio Josefo, ¿no?
que eran odiosos por sus vicios. Fijaros con qué odio, con qué desprecio habla de los cristianos, ¿no? Dice, el autor de este nombre, un tal Cristo, había sido condenado al último suplicio por el procurador Poncio Pilato. Reprimida en principio esta detestable superstición, reapareció de nuevo no solo en Judea, origen del mal, sino también en la urbe de Roma, ¿no?, a donde confluyen y se celebran todas las atrocidades y vergüenzas del mundo. Bueno, pues aquí vemos cómo Flavio Josefo dice que Jesús fue condenado bajo Poncio Pilato, ¿no?, como dice nuestro credo, ¿no? Y luego, por último, hay una carta de un tal Serapión Barmara, que es un señor privado, según parece un comerciante rico, que le escribe a su hijo, que es estudiante en Edesa. Y entonces le dice al niño, que se dedica a darle consejo y tal. Y entonces dice, por ejemplo, ¿qué provecho sacaron los atenienses de matar a Sócrates sino padecer hambre y peste? O los samios, los habitantes de Samos, de quemar a Pitágoras sin haber cubierto en un momento su país por la arena. Esto parece totalmente legendario. Pero dice a continuación, o los judíos de ajusticiar a su rey sabio, sino ser privados de su reino desde entonces. Pues la divinidad tomó justiciera venganza de estos tres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los samios fueron cubiertos por el mar, y los judíos fueron matados y expulsados de su reino y viven en todas partes en dispersión. Claramente se está aludiendo a la guerra judía del año 70. Sabéis que en el año 70 hay una sublevación contra Roma, que los cristianos, y eso incluso se ve en el Nuevo Testamento, interpretaron en clave de castigo, incluso cuando Jesús dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas, porque llega un momento, pues, que llega un momento que esto no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Entonces, los cristianos vieron los acontecimientos del año 70 como una especie de castigo por lo que había pasado 40 años antes, ¿no? Fijaros que no nombra a Jesús en ningún caso, porque dice, Sócrates no ha muerto gracias a Platón, tampoco Pitágoras por la estatua de Eras, tampoco el sabio rey, que debe ser Jesús, por las nuevas leyes que dio. Se nota que esto no lo ha escrito un cristiano, porque claro, la pervivencia de Jesús, los cristianos lo relacionamos con la resurrección, no por la ley que haya dado. Y tampoco es cristiano hablar de Jesús como de un sabio rey, en todo caso Mesías, hijo de Dios, pero esto de sabio rey. Entonces lo escribe un hombre que es pagano, se llama por otros fragmentos de eso, por la estatua de Eras. Tampoco el sabio rey, que debe ser Jesús, por las nuevas leyes que dio. Se nota que esto no lo ha escrito un cristiano, porque claro, la pervivencia de Jesús, los cristianos lo relacionamos con la resurrección, no por la ley que haya dado. Y tampoco es cristiano hablar de Jesús como de un sabio rey, en todo caso Mesías, hijo de Dios, pero esto de sabio rey. Entonces lo escribe un hombre que es pagano, se llama por otros fragmentos de su carta, se ve que él no es pagano, pero que ha oído que los judíos han sido castigados por haber ajusticiado a un sabio rey que tuvieron. Luego los judíos han participado en la muerte de Jesús. Lo dice el Talmud y lo dice también Serapión Barmara. Conclusiones que podemos sacar de las fuentes no cristianas, que son básicamente estas que os he leído, no hay más. No se puede negar que el proceso y la ejecución de Jesús fue hecho por los romanos. Lo hemos visto por Poncio Pilato expresamente. Pero la iniciativa y el protagonismo lo toman las autoridades judías, que ya digo que esto es negado en la actualidad por estos autores, por ejemplo, que os dije antes, por Kohn, Paul Winter y otros muchísimos, que dicen que no, que los judíos no tuvieron nada que ver en el asunto de Jesús, que Jesús fue condenado como un sedicioso político, como un rebelde por parte de los romanos. Bueno, pues estas son las conclusiones que se obtienen de las fuentes, y este es el estudio que nosotros hacemos. Es decir, esto no es inventado, no es un... porque sabéis que cuando se habla del pasado, todas estas cosas es como plastilina. Uno puede decir, no, es que eso es mentira. No, es que eso... Bueno, claro, efectivamente, no tenemos un laboratorio para hacer una prueba de que 2 y 2 son 4, pero sí tenemos las fuentes, y a la fuente hay que tratarla con respeto. Y si uno a veces descalifica una fuente porque consideremos que la fuente es tendenciosa o la fuente es falsa, pues la carga de la prueba le compete al que niega la autenticidad de esa fuente, ¿no? Y estas fuentes pues corroboran las líneas generales de las fuentes cristianas que, como bien hemos dicho al principio, pues son los evangelios canónicos. Bien, contexto
político de la Judea del año 30. El año 30, cuando Jesús es condenado a muerte, ¿cuál es el...? Bueno, pues la situación viene del testamento de Herodes. Herodes sabe que es un rey socio del pueblo romano, es decir, que tiene una especie de autonomía en su jurisdicción y a efectos internacionales depende de Roma, pero Roma le deja autonomía y por tanto es una situación, diríamos, como una especie de protectorado. Herodes muere el año 4 a.C., como sabéis en los evangelios de la infancia sale Herodes, quiere decir que Jesús nació posiblemente unos cuantos años antes de Cristo, ¿no? Cristo nació antes de Cristo, ¿no? Una contradicción, ¿no? Pero seguramente nacería el año 5 o 6 como mucho. Bueno, pues cuando Herodes muere deja en su testamento a sus 3 hijos, los deja en la misma situación, es decir, como vasallos de Roma. Ya no son reyes, sino tienen el título de tetrarcas o etnarcas, que son unos títulos menos importantes, de menos rango. A Arquelao le deja Judea y Samaria, a Herodes Antipas le deja Galilea y Perea, y a Filipo le deja una serie de territorios, Batanea, Traconítide, Auranítide y algunos lugares más. Pero Arquelao, que era precisamente diríamos, el que tenía más rango de los 3, por eso tenía la región de Judá, que era donde estaba Jerusalén, que era por tanto la más importante, la más poblada del territorio, pues es depuesto el año 6 por su torpeza y su mala administración. Los romanos lo deponen. Y entonces los romanos dejan a Antipas y a Filipo y nombran además crean una provincia que es una prefectura. Y entonces a mando de un prefecto militar, que es un cargo, diríamos un poco, una provincia de menos rango que una provincia normal. Por ejemplo, la provincia de Siria es una provincia muy importante, o la provincia de Egipto, no digamos, una provincia importantísima, y tenía gobernadores de alto rango. En cambio, la provincia de Judá más bien, y Samaria, pues es una provincia de rango menor. Pero Pilato tiene muy poca administración romana, y de hecho Pilato hay un montón de asuntos que están descargados en el Sanedrín. El Sanedrín, además de su competencia religiosa, tiene una competencia política. Entonces diríamos que la situación es algo parecido a lo que había en Francia, en la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial. Diríamos que hay unas autoridades francesas, a lo mejor había alcaldes, había a lo mejor regiones y tal. Estaba el general, bueno, eso era en la Francia libre. Bueno, en la Francia ocupada había una serie de autoridades judías, francesas, y luego estaba el comandante militar alemán. Y entre ellos hay tirantez, entre ellos hay una relación, diríamos, en teoría de colaboración, pero claro, los franceses intentan ampliar su autonomía en lo posible y los alemanes intentaban pues que no se le fuera la cosa de madre, ¿no? Y que la seguridad de los nazis pues, estuviera por encima de todo. Pues esa es la misma situación que había en la Judea de la época y que además se ven en los evangelios. La relación que había en esa época entre el judaísmo y el paganismo, en teoría, es buena, pero ya se ven tiranteces. No olvidéis que 40 años más tarde va a haber una guerra tremenda. Los judíos se van a sublevar. Porque el judaísmo tiene una serie de peculiaridades religiosas que le hacían pues ser incompatible con el paganismo romano, ¿no? Y además los gobernadores a veces tampoco eran muy comprensivos. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que el judaísmo de la época no era uniforme, no es como nuestros días, que el judaísmo, bueno, aunque también tiene varias diríamos, facetas, ¿no? Varias confesiones. En aquella época el judaísmo era también variopinto y había varios grupos. Por ejemplo, el grupo dominante, mayoritario entre las clases sacerdotales, las clases altas, seguramente tanto Anás como Caifás eran saduceos. Y los saduceos no tenían expectativas mesiánicas, no creían en el Mesías. Para ellos el Mesías pues, era una especie de superstición popular. Porque ellos solo creían en lo que venía en la Torá. Y en la Torá hay algún texto que se interpreta en sentido mesiánico, pero ellos no lo interpretaban así. Luego están los fariseos, conocidísimos por los evangelios, ¿no?, que tenían vagas expectativas mesiánicas. Es decir, creían en el Mesías, pero los distintos grupos lo formulaban de distintas maneras, ¿no? Luego están los esenios, que no son nombrados en los evangelios porque los esenios eran un grupo tanto rigorista y se iban al desierto, eran comunidades apartadas que también parece ser que tenían expectativas mesiánicas poco fluidas, en estado poco concretado, ¿no?
Y luego estaban los grupos de los celotes, que eran rabiosamente antirromanos, que estos son los que van a dominar 40 años más tarde, que en época de Jesús parece ser que no eran muy activos todavía, ¿no? Y estos sí tenían intensas expectativas mesiánicas, es decir, estaban deseando la aparición de un líder, y además los celotes interpretaban que el Mesías iba a ser un rey justiciero, iba a ser un rey que iba a rebelarse contra Roma, que iba a triunfar y que iba a derrotarlos, ¿no? Luego, una especie de secta, esta casi más política que religiosa, aunque en esta época no hay mucha distinción entre religión y derecho, como son los herodianos, que son los partidarios de la reconstrucción de la monarquía de Herodes el Grande. Entonces esperaban que algún príncipe, Arquelao fue depuesto, ya no, pero Antipas, y de hecho después vino Herodes Agripa, que vino poco después, en los años 40, que reconstruye, aunque provisionalmente, el reino de Herodes. Diríamos que tenían perspectiva mesiánica acomodaticia, en el sentido de que ellos interpretaban que el Mesías sencillamente iba a ser un rey bueno integrado en el Imperio Romano, porque los herodianos son sobre todo muy prorromanos, ¿no? Porque de hecho es el poder de los herodianos se lo dan los romanos, ¿no? Para que veáis lo extendida que estaba esta visión mesiánica, Tácito, el mismo historiador que hemos visto antes, recoge la existencia de esta perspectiva mesiánica, la idea de que va a venir un rey, de que está a punto de nacer un rey, ¿no? Tácito dice: existía el convencimiento en muchas personas de que era verdad lo que figuraba en los escritos de los sacerdotes judíos, que por aquella época el Oriente quiere decir Judea, conquistaría el mundo y que alguien procedente de Judea se iba a hacer dueño de todo el poder. O sea, vemos cómo la idea del mesianismo, de la figura de Mesías, ya lo dicen incluso los autores romanos. Claro, nosotros los cristianos podemos ver aquí como efectivamente que es Jesús, ¿no? Jesús es el Mesías que sí iba a ser dueño del mundo, pero claro, él no lo dice en este sentido, él lo dice como si fuera un rey, ¿no? Y de hecho el emperador Vespasiano se hace emperador romano porque él se considera que es el hombre que viene de Judea, porque a él lo mandaron para reprimir la rebelión de los judíos, y como Nerón fue depuesto por una rebelión popular, pues él se convenció de que ese hombre proveniente de Oriente que iba a conquistar el mundo, pues era él, ¿no? Lo mismo dice Suetonio en la biografía de Vespasiano, dice: había sonado por todo el Oriente el viejo e insistente rumor de que el destino había dispuesto que alguien procedente de Judea se hiciera con el poder por aquellos mismos años. Podemos decir algo sobre Poncio Pilato, que sabemos por las fuentes que es prefecto de Judea entre el año 26 y el año 36 después de Cristo. Según Flavio Josefo y Filón de Alejandría nos dan mucha información de él. Vamos, muchas, nos dan alguna información de él. En los dos sale como un hombre brutal, sobre todo en Filón. En Filón sale como un individuo absolutamente verdadero ceporro, vamos, que además desprecia a los judíos y es un hombre cruel y sin escrúpulos. Flavio Josefo matiza un poquito más, porque Flavio Josefo lo pone que de vez en cuando, pues, cuando van las cosas muy lejos, se hace caso a lo que dicen las masas. Esto ya aquí entramos en lo que puede ser un poquito de una especulación. ¿Tendría él algún conocimiento sobre Jesús previo al juicio? Es decir, cuando en los evangelios sale que él juzga a Jesús y parece como si él fuera nuevo en el asunto y no se entera dice, bueno, ¿qué has hecho? ¿No? Las autoridades te han traído a ti, ¿qué has hecho? Como si él no supiera nada sobre Jesús. ¿Es verosímil esto? Bueno, pues nosotros sabemos por la fuente que los gobernadores romanos tenían una verdadera inteligencia militar, repartida por todo el territorio, una red de confidentes, espías, soplones, porque eso formaba parte de su función, ¿no? Entonces Jesús sería un personaje que iba acompañado de grandes masas, que la gente le seguía, que además se notaba que despertaba la tirria de las autoridades religiosas. Lo normal es que él supiera algo. Pero claro, esto es una verdadera especulación, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, aparecen dos casos, ¿no? Aparece hablando sobre la expansión del cristianismo y con la figura de San Pablo, pues aparece el gobernador de Judea, sería un sucesor de Pilato, que es Antonio Félix, y luego el gobernador de Chipre, que es Sergio Paulo, que están informados sobre el cristianismo que está creciendo. Es decir, que ellos
tenían una especie de sistemas de información de los grupos judíos, ¿no? Igual que se diría, ¿quiénes son estos que ahora se llaman cristianos, que estos son nuevos? Y aparecen como que están informados. Luego, posiblemente, él sabría algo. Solamente el Evangelio de Mateo nos habla de la historia de Claudia Prócula, que sabéis que es la mujer de Pilato, que según el Evangelio de Mateo se le dice a Pilato que ha tenido un sueño y que diríamos que no te metas con ese justo porque he tenido un sueño esta noche y he sufrido mucho por él. Claro, esto lo dice el Evangelio de Mateo, que según hemos convenido antes, no es evangelio, diríamos, que tenga la información independiente de la que nosotros nos valemos más. Solamente podemos decir una cosa, ¿es verosímil esto? Siempre hay, por tanto, aquí podemos tener una prevención, porque como no están nuestras fuentes esenciales, luego además el motivo de la mujer que intercede por un justo aparece en muchos, es un rasgo casi novelístico, aparece en muchos textos antiguos, aparece incluso en el Antiguo Testamento, en el caso de Esther, y entonces diríamos que hay precedentes literarios que nos pueden hacer sospechar. Sin embargo, es cierto una cosa, en esta época hay muchas mujeres que se interesan por el judaísmo, incluso la mujer de Nerón, Popea, me parece se interesaba por el judaísmo, ¿no? Y Ovidio, que es un poeta romano, dice que una manera de ligar, de conocer mujeres guapas e incluso de alta alcurnia, era irse a la puerta de la sinagoga el sábado en Roma. O sea que en Roma había una especie de moda de que las señoras de alta alcurnia pues iban a la sinagoga porque el judaísmo era muy atractivo y según parece las mujeres diríamos que tuvo mucho éxito, ¿no? Existía ese rumor de que los judíos habían tenido mucho éxito. Entonces, claro, la mujer de Pilato, si estaba con él, pues no sería nada extraño que fuera una prosélita, y ahí a lo mejor está la base de esta teoría. Lo cierto es que los cristianos, y eso se ve en los Hechos de los Apóstoles, no tienen ningún problema en la difusión de la fe hasta la época de Nerón. Hemos leído precisamente el texto de la primera persecución, que es el que hemos hablado de la época de Nerón, ¿no? Y entonces ya ahí empiezan un poco los problemas. Sabéis que después de eso, los problemas serán más graves con el asunto de las persecuciones. El cristianismo fue perseguido en época romana, pero no fue continuadamente, sino fue en momentos puntuales. El primero fue en época de Nerón y luego en época de Domiciano, que es cuando se escribe el Apocalipsis. ¿Sabéis? El Apocalipsis es un libro muy antirromano. Es un libro que habla contra Roma con verdadera aversión y según parece es de la época de Domiciano. Por tanto, la conclusión que sacamos es que no es inverosímil el asunto de Claudia Prócula, aunque, ya digo, el hecho de estar en un evangelio que no consideramos nosotros que es original, pues nos deja alguna duda. Bien, partes del proceso de Jesús, ya entrando un poco más en materia. Yo creo que todo proceso que acaba en condena tiene tres partes. Una primera fase que es la instrucción del asunto. Es decir, no se puede juzgar a una persona, traerlo a juicio si antes no se ha preparado una acusación. Es decir, ¿quién tiene interés en condenar a muerte a Jesús? Claramente se ve en los evangelios que son las autoridades judías sometidas. Recordamos que estamos en Judea, hay un gobernador romano, el gobernador romano se apoya, en teoría tiene que colaborar con el Sanedrín, pero entre ellos hay tiranteces. Los que toman la iniciativa de proceder contra Jesús es el Sanedrín. Ellos son los que lo detienen, porque tenían competencia de tipo policial para detener a delincuentes o a posibles delincuentes. E incluso, pues contactando con Judas, todo esto lo sabemos muy bien. Jesús es detenido de noche y antes de comparecer a juicio, lo que hacen es llevarlo al domicilio privado de los sumos sacerdotes, donde se prepara una acusación sobre la marcha. Según parece, se quería aprovechar la presencia de Pilato, porque Pilato no vive en Jerusalén. La capital de la provincia de Judea, la capital moral y tradicional es Jerusalén. Pero seguramente Pilato le parecería que vivir en Jerusalén era como vivir en un lugar lleno de fanáticos. Entonces él se iba a vivir a Cesarea Marítima, estaba en la playa, imaginemos que allí estaría en Carsona, se podría bañar en la playa y tal, y además Cesarea es una ciudad construida por los romanos, con lo cual no tendría ese ambiente opresivo del templo pero en las fiestas
había fiestas de peregrinación, la Pascua, los tabernáculos, tenían que subir entonces a la ciudad de Jerusalén. Entonces, aprovechando la visita del gobernador, se celebraban los juicios. Y entonces la presencia de Pilato, pues dijeron, pues esta es la ocasión para juzgar a Jesús. Entonces seguramente Judas dio la posibilidad de detener a Jesús en un sitio discreto, en el Huerto de los Olivos, y Jesús es detenido y es interrogado por los sumos sacerdotes para preparar una acusación. La fase, diríamos, de la vista oral, esta fase instructora es discreta. Por eso esta cosa de la nocturnidad y por eso que nuestras fuentes tienen un poquito de confusión sobre si hubo una sola sesión, si hubo 2 sesiones, si se le golpeó, si no se le golpeó. Diríamos que reflejan esta realidad de que el Sanedrín actúa ahí de una manera discreta. La fase plenaria es la fase, diríamos, ante el gobernador romano, que es la comparecencia de Jesús. Eso es público y eso se hace en la plaza pública. Los juicios los romanos lo hacen en el foro. En Jerusalén, pues se haría en la plaza pública, y eso es lo que nos dicen los 4 evangelios. En esto sí coinciden plenamente. Esa sería la segunda fase. La tercera fase, puesto que el proceso acaba en condena, es la ejecución de la sentencia. Pues Jesús es ejecutado por las tropas romanas. Y en los evangelios apócrifos, Jesús es ejecutado por tropas judías. ¿Cómo resolvemos esta contradicción? Como hemos dicho antes, dándonos cuenta de que la tendencia de los cristianos era a quitar a los romanos de en medio. El hecho de que se reconozca en los evangelios apócrifos, en los evangelios canónicos, que son los que nos interesan, nos demuestra sinceridad y autenticidad y que son documentos valiosos, ¿no? ¿Cuáles son las acusaciones que se le hace a Jesús en fase instructora? Bueno, pues se habla de blasfemia. Jesús de blasfemia. Aquí podíamos tirarnos horas hablando de cómo consistía la blasfemia, cuál pudo ser la blasfemia de Jesús. Lo dice Marcos directamente. E indirectamente, aunque de forma muy clara, lo dice Juan y lo dice el Talmud, que Jesús es condenado por haber apartado y por practicar la hechicería y tal. Otra acusación son los ataques al templo, de palabra y de obra. Jesús dijo que podía destruir el templo y Jesús expulsó a los mercaderes del templo, o sea que son palabra y obra. Y eso se ve en el proceso y luego en las burlas. Cuando Jesús está condenado, está crucificado, dice los que pasan por allí menean la cabeza y dicen: ah, tú que de reconstruir el templo. Una especie de causa que sería casi previa y es compatible con esta sería el miedo a la subversión, es decir, el miedo de que Jesús encabece una rebelión, ¿no? Y eso cuando dice Caifás: vosotros no sabéis nada y no os dais cuenta de que es mejor que muera un hombre por todo el pueblo, porque los romanos van a venir y nos van a matar. Es decir, Jesús es un peligro. Jesús en cualquier momento puede desencadenar una revuelta y por tanto es mejor eliminar el mal. Bueno, pues eso lo dicen los 4 evangelios, lo dice Flavio Josefo y consta también en el Talmud. ¿Cuáles son, diríamos, los elementos comunes de estas acusaciones? Porque estas acusaciones así tan dispersas nos desconciertan un poco. Yo creo que está claro que los verdaderos enemigos de Jesús, es decir, los que tienen más interés en su ejecución, es la aristocracia saducea. Es decir, son los representantes del judaísmo oficial. En este momento diríamos que el judaísmo ortodoxo, el judaísmo diríamos más el sumo sacerdote, es como si dijéramos, bueno, las autoridades, ¿qué tendencia tiene? Pues claramente son saduceos. Y entonces el enfrentamiento que lleva a Jesús a la muerte es sobre todo con los saduceos. Vemos en los evangelios que Jesús discute mucho con los fariseos, que efectivamente Jesús a veces es muy duro con los fariseos, pero hay que tener en cuenta que en aquella época el fariseísmo también tenía muchas facetas, muchas versiones, y parece claro que los fariseos no tenían el poder para proceder contra él, ¿no? Y incluso también hay autores que consideran que algunos rasgos de Jesús pues podían emparentarse más con los fariseos que con otros grupos, ¿no? Bien, todas estas acusaciones que, como digo, son un tanto así variopintas, yo creo que son, como dice un historiador del derecho italiano que es Vincenzo Giuffre, dice que es un reato pluriofensivo, es decir, es un delito que tiene muchas facetas.
El delito que comete Jesús es pretender ser el Mesías en un sentido trascendente. O sea, no es un Mesías humano, sino es un Mesías divino, ¿no? De procedencia divina. Los saduceos consideran que esa pretensión es blasfema, que esa pretensión va a dar origen, claro, lo que hacen es no admitirlo. Es decir, ¿eres tú el Mesías? Pues Jesús diría, sí lo soy, no en el sentido que lo entendéis vosotros, porque mi reino no es de este mundo. Bien, pues eso los saduceos lo rechazan de plano y consideran que eso es una pretensión blasfema, que esa pretensión va a destruir el templo y que va a dar origen a una sublevación de la que lo va a pagar todo el pueblo, ¿no? Ese rechazo es traducido ante Pilatos. Seguramente Pilatos no entendería eso de Mesías, no le iban a dar una clase de teología, aunque seguramente ya hemos dicho que Pilato posiblemente tendría idea de que era eso del Mesías, ¿no? Y entonces se traduce en sede judía como rey. Mesías es un rey, y por eso el delito que se le dice ante Pilatos es el rey. Y Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Pregunta que aparece en los 4 evangelios, sobre todo en Marcos y en Juan, que son nuestra guía desde el punto de vista histórico, y que yo creo que es el núcleo del asunto, ¿no? Ser rey para los romanos es un delito de lesa majestad, porque es un menoscabo de la majestad del César. Si Jesús es rey, quiere decir que Tiberio, que era el emperador reinante, ya no era rey, o que se le había quitado una parcela de poder. Lo cual nos demuestra que el proceso de Jesús es totalmente coherente con la vida de Jesús. Vemos que es un disparate considerar que el proceso de Jesús es una cosa que pasa al final, porque los acontecimientos se lían y hay un malentendido y hay No, la muerte de Jesús es totalmente con la vida de Jesús, totalmente coherente. Hay una congruencia absoluta. No se puede separar la cristología del proceso de Jesús. O sea que al final, aunque yo me he resistido todo lo que he podido, pues si no el libro, pues en vez de tener 400 páginas, tendría 4.000 páginas, pero siempre la base de todo es quién es este hombre, ¿no? ¿Quién es este Jesús? Si Jesús es el Mesías, en este sentido trascendente, ese es el contenido del delito. Y en este punto pues podemos hacer una pequeña crítica al sistema metodológico de muchos autores modernos que tienden al reduccionismo. Sabéis que el reduccionismo consiste en, esto es una idea un poco de la Ilustración, ¿no? Y que era muy típico del siglo XIX, pero que en nuestros días todavía nos llega, que es pensar que siempre hay un factor único que soluciona todos los problemas, ¿no? Es decir, no, Jesús no podía ser Mesías porque tal, como eso no lo entendemos ahora, pues Jesús murió sencillamente pues porque era un líder revolucionario. Entonces todos los demás elementos que aparecen en nuestras fuentes que contradicen esa versión tan simple, pues son desechados sin más. Entonces es una muestra del reduccionismo moderno las conclusiones que obtienen todos estos autores de los que os hablaba al principio, o muchos de ellos. ¿En qué me baso para decir esto del mesianismo trascendente? Bueno, aquí vamos a pasar un poquito rápido porque nos podíamos pasar horas hablando de este asunto. Los títulos de Hijo de Dios y a Hijo del Hombre son títulos que se le aplicaron a Jesús, que demuestran a las claras que Jesús tenía conciencia de ser un Mesías trascendente, un Mesías divino. Y de los 2 títulos que veis ahí, el título de Hijo del Hombre es seguramente mucho más... Primero, que está mejor atestiguado con rasgos críticos, es mucho más seguro que Jesús hablaba de sí mismo como Hijo de Hombre, y es mucho más seguro que tenga este sentido trascendental, porque Hijo de Dios se podía interpretar en un sentido adoptivo. El Mesías de alguna manera es Hijo de Dios, pero Hijo adoptivo, eso no quiere decir que sea un Dios. En cambio, el título de Hijo del Hombre es un ser celestial, ¿vale? Pero bueno, los milagros. Dato, el hecho de que los evangelios nos hablan de que Jesús hacía milagros. Claro, esto en nuestros días casi es un escándalo, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, milagros, eso son mentiras, esas cosas. Bien, vamos a ver, todos somos conscientes de que en los milagros de Jesús pues podía haber a lo mejor algún rasgo de credulidad, ¿no? De sugestión.
viendo las cosas desde el punto de vista racional. El hombre moderno es mucho más racional que el hombre antiguo. El hombre antiguo es más propenso a creer en cosas. Veían un rayo y pensaban que el rayo era algo divino, ¿no? Algo mágico. Bien, pero tenemos que valorar el hecho de que, por ejemplo, figuras muy importantes de la antigüedad, por ejemplo, figuras como Juan el Bautista, no se le atribuyen milagros. O sea, no quiere decir, si nosotros viéramos fuentes que a todo el mundo importante se le atribuyeran milagros, pues diríamos, bueno, es que los antiguos eran muy crédulos. Pero hay muchos personajes de la antigüedad sobre los que no se le atribuyen milagros. A Jesús sí y a otros no. En nuestros días, y esto es un hecho empírico para cualquiera que pueda hacerlo, vemos como hay lugares de peregrinación cristianos, como Santiago de Compostela, donde allí no ocurren milagros. Ocurren milagros lo mismo que puede ocurrir en el sitio donde nos encontramos. En cambio, cualquiera puede ir a Lourdes, y en Lourdes hay milagros. Hay milagros que incluso están ahí para que cualquiera lo pueda estudiar. Hay milagros con centenares de médicos que lo ven. Esto lo digo, a lo mejor me estoy yendo un poquito del tema, pero creo que es importante dejarlo claro, ¿no? Los enemigos de Jesús, pues tenemos mucha documentación al respecto, no niegan que Jesús hiciera milagros. Se dijera, hombre, es que los enemigos le dicen, no, eso era el que decía que el ciego que tú curaste era un amiguete tuyo que se hizo pasar por eso. Que eso no lo dice nadie. No niegan que Jesús hiciera milagros. Lo dicen las fuentes, no solo cristianas, no, pues decía, hombre, las fuentes cristianas arriman el ascua a sus sardinas, pero lo dicen las fuentes judías. Tenemos documentos, además muchos documentos paganos que nos hablan del uso mágico del nombre de Jesús. O sea, que documentos de señores que no son cristianos, que hacen abracadabra, tal, y utilizan el nombre. Es decir, ¿esto qué nos demuestra? Pues nos demuestra que en aquella época la gente creía, no decían que era un truco, sino que la gente realmente creía, incluso gente que no era cristiana, creía que Jesús hacía milagros, ¿no? Bien, aquí podíamos seguir también muchísimo tiempo. En los evangelios vemos cómo Jesús toma posesión del templo. Los actos y los dichos de Jesús en el templo es que Él habla del templo como si fuera suyo. Eso solamente lo puede decir alguien que se tiene por un Mesías trascendente. Un Mesías totalmente davídico, ¿no? O salomónico, hijo de David, pues no se atrevería a hablar del templo como si fuera suyo, como si Él lo pudiera purificar. Un hombre que habla del sábado como es el Señor del sábado, pues necesariamente es un Mesías trascendente. En fin, volviendo ahora al aspecto procesal del proceso, ya vamos a ir terminando porque creo que ya nos estamos alargando. Las pruebas de convicción, es decir, ¿cuáles son las pruebas que llevan a Jesús a la condena? La prueba que vemos que se practica sobre todo es el interrogatorio, típico del proceso extra ordinem romano, que lo conocemos bastante bien y vemos como el proceso de Jesús es un proceso paradigmático y típico, ¿no? Pilato interroga a Jesús y Pilato trata de averiguar la verdad de los hechos a base del interrogatorio. En el interrogatorio Jesús confiesa que es el Mesías y lo dicen nuestros dos evangelios que hemos considerado más importantes, bueno, más importantes desde el punto de vista histórico, Marcos y Juan. Los dos lo dicen con distintas palabras, pero los dos dan la misma idea. Jesús confiesa que es el Mesías, pero tiene una reticencia en decir, no soy Mesías en el sentido que tú me lo estás entendiendo. O sea, Mesías quiero decir rey, porque la palabra Mesías no. ¿Eres tú el rey de los judíos? Marcos dice, tú lo has dicho. Con la forma de hablar se parece que es sí, pero yo no lo diría así. Y Juan lo concreta más, sí, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Esa confesión parece que no satisface a Pilato. Pilato se queda con la duda. Este hombre, tal. Aquí es dificilísimo entrar a juzgar ya el fuero interno de Pilato. ¿Por qué Pilato se resiste a dar muerte a Jesús? Yo creo que la interpretación más sencilla es que le parece que es insuficiente, que hay algo más. Y entonces parece ser que lo que le decide a condenar a muerte a Jesús es la presión de las masas. Presión de las masas que es totalmente verosímil, porque como os dije antes, Pilato no residía en Jerusalén, vivía en Cesarea Marítima, y entonces cuando él iba a Jerusalén y celebraba los juicios, aquello se convertía en una especie de ceremonia de toda la comunidad. Iban todos con su traje de domingo, iban las autoridades, allí se ponía un estrado, se sentaba el gobernador, y eran típicos de esos procesos
que los presentes aclamaran a Pilato, manifestaran su adhesión a Roma a base de gritos, porque eran, digamos, como las fuerzas vivas. Se compara esto con lo que eran los autos de fe de la época de la Inquisición en la España del Siglo de Oro, donde cuando había un juicio de esto, pues iba todo, digamos, las fuerzas vivas de la ciudad, estaban la aristocracia, incluso el pueblo, todos vestidos de domingo, y allí era un acto de afirmación nacional. Y eso se ve en los evangelios, cuando dicen, no tenemos más rey que el César. Lo dice el pueblo, además a base de gritos coreados. O sea, los dos rasgos típicos de los conventus, que eran estos juicios que se celebraban al aire libre cuando llegaba el gobernador, era alabar a los romanos y apoyar o acusar, según los caprichos diríamos del pueblo, a los acusados. De eso, de crucifícalos. Que muchos autores modernos dicen, no, el pueblo no pudo decir, el pueblo, estamos entendiendo los presentes, que no quiere decir que sea el pueblo llano. Parece ser que los seguidores de Jesús, la mayoría eran gente sencilla y gente que no era ni fariseo, ni esenio, ni celote, o sea, que eran, diríamos, la gente que no tenía adscripción. Bueno, pues esto es lo que estoy diciendo, la llegada de la autoridad, los cantos coreados de consignas, que el pueblo grite. Eso tenemos muchas actas donde es frecuente que el pueblo da gritos coreados e interviene. Y esto para los romanos era una especie de prueba más. Era que el pueblo quería una cosa, era como si fuera una especie de testigo colectivo. Igual que en los juicios se llama a un testigo, y usted que dice que este señor es culpable o inocente, y da su opinión. Los romanos, los manuales retóricos de la época, se considera que la manifestación de lo que dice el pueblo, pues es una especie de testigo. Y el famoso grito de no tenemos más rey que el César, ¿no? Lo que no queda del todo claro es esta costumbre de la amnistía pascual. Dicen los evangelios que existía la costumbre de poner a un reo en libertad y dar a elegir al pueblo para que eligiera un reo a otro. Esa costumbre solamente lo dice los evangelios, no lo dice ni Flavio Josefo, y entonces muchos autores consideran que no está suficientemente probada. Hay que decir que es totalmente verosímil, porque los romanos daban, el sistema que tenían los romanos en su ocupación era lo que han hecho todos los ocupantes, palo y zanahoria. Es decir, darle algunos beneficios, ¿no?, la zanahoria, y si no se portan bien, pues darle el palo. Entonces, permitir al pueblo liberar a un preso, además teniendo en cuenta que la Pascua es una fiesta de liberación, porque lo que se celebra es la salida de Egipto. Luego, podría ser que la costumbre no es inverosímil. Sin embargo, hay que reconocer que no está atestiguada, solamente lo dicen los evangelios, entonces muchos autores no lo dan por histórico. Bueno, y ahora sencillamente ya vamos a ver algunas cositas de la ejecución, ¿no?, algunos detalles puntuales. Por ejemplo, aquí veis una moneda donde se ve la silla curul, que es la silla en la que el magistrado imparte justicia. Es una especie de banquillo plegable que se llevaba de un sitio a otro, porque recordamos que él viene de su provincia y montaban un tingladillo allí, una especie de estrado, y llevarían la silla curul, que además se nombra en el Evangelio, se nombra en griego, ¿no?, que es el bema, tobema, que es el asiento donde... Y representa la jurisdicción, o sea, el poder de condenar a muerte a la gente. Por eso está grabado en la moneda, ¿no? Considi significa me senté. Y lo dice el Evangelio, ¿no? Pilato se sentó. No es un mero hecho de una postura física, sino es tomar la jurisdicción para ejercer el juicio, ¿no? Yo considero que las formas tradicionales que nos representan a Jesús flagelado, Jesús atado a una columna baja con las manos delante, no tiene muchos visos de ser histórica, porque la postura, una persona que está con las manos delante, primero que cubre toda la parte frontal de su cuerpo, y al mismo tiempo, además, lo lógico es que, por acto reflejo, una persona que está así tienda a acurrucarse, ¿no?, a adoptar una postura fetal para evitar que le golpeen. Seguramente la forma más segura para flagelar a alguien es colgarlo o dejarlo así de puntillas, ¿no?, porque entonces no puede mover ni un solo músculo y eso facilita la acción de los verdugos. Es posible que además Jesús fuera flagelado en estado de total desnudez. Por ejemplo, aquí se podría hablar un poco de la sábana santa, el documento precioso
que a todos yo creo que nos apasiona, pero que yo he eliminado radicalmente de mi trabajo porque, claro, estamos hablando de un tema de derecho romano, ¿no? Y entonces no queremos mezclar una cosa con otra. Lo más seguro es que Jesús fuera conducido al patíbulo por la Vía Crucis, la calle de la amargura, no con la cruz entera, sino con el patíbulo. La cruz tenía dos partes, que es el palo vertical, o stipes, y el palo horizontal, que es el patibulum. Y luego cuando llegaban aquí, pues eran ensamblados. Parece ser que la forma más segura, por lo menos lo que nos dice la fuente, es que llevaría la cruz así. La cruz podía ser de varios tipos. Bueno, esto veis que es el titulus, posiblemente con los 3 idiomas, porque eso sí es verosímil, que la lengua oficial por la que Jesús condenado a muerte es el latín, pero en aquella época estaba muy extendido el griego. El griego es una especie de segunda lengua oficial, y el arameo, aunque el texto dice hebreo, pero debe ser arameo, era la lengua que hablaba la gente. Hay unos restos muy curiosos arqueológicos de un tal Yehohanán, que significa Juan, un tal Juan, que son unos huesos, ¿no? Y fijaros que es el hueso, esto es lo que aparece de él, y tiene un clavo, pero horizontal, un clavo que le entra de una manera transversal. Siempre representamos los crucificados con el clavo encima del metatarso, ¿no? O sea, en posición frontal. Y este atraviesa el calcáneo de forma lateral, y además así con una tablilla que por lo visto ha quedado aquí. Y este pobre hombre muere crucificado y por lo visto no se pudo o no dio tiempo, o no sabemos por qué razón, no le quitaron ni el clavo y lo enterraron así. Entonces se reconstruye que pudo ser ejecutado de esta manera. Porque se ve bastante bien también que no tiene clavos por la parte de los brazos y se le ven los clavos aquí en posición lateral, como veis. Bueno, esto es una reliquia muy famosa que está en la iglesia de Santa Croce en Roma, que es un fragmento de lo que parece ser que es el Lignum Crucis. El texto es curioso porque aquí están unas letras en arameo, aquí pone nazarenos en griego y aquí pone nazarenus en latín, pero fijaros que está en escritura especular, es decir, está escrito como si estuviera, esto no es que esté la transparencia mal, sino que es que así es como se ve, está escrito con las letras al revés. Entonces, se supone que el que hizo el titulus debía ser una especie de... Porque las tropas que condenan, o sea, Pilato, las tropas que tiene, que son los que burlan a Jesús, no son romanos auténticos, son mercenarios, posiblemente sirios, de la zona de aquella zona, ¿no? Entonces, esta gente, si era posible, sabéis que los hebreos y los arameos, los semitas en general, escriben en este sentido, de derecha a izquierda. Nosotros escribimos de izquierda a derecha. Entonces es posible que este hombre era medio analfabeto y escribe en griego y en latín también de izquierda a derecha. ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea que si esta reliquia fuera una falsificación, lo lógico es que lo hubieran escrito correctamente. El hecho de que esté escrito en escritura especular, pues da pie a pensar que puede ser una reliquia auténtica, ¿no? Aunque bueno, eso es... Esto es un documento muy curioso que es la primera representación de un... posiblemente es cristiano. Esto es un grafito. Grafitos son las pintadas que hacen los estudiantes en los bancos y en las paredes. Bueno, pues esto aparece en Roma y aquí veis que aparece una especie de niño. Este es un niño que está en posición con las manos. Esto es una posición de oración. Y aquí veis que hay una especie de burro crucificado y pone Alexámenos, que es un nombre propio, debe ser el niño este. Alexámenos, sébete, adora, Theon, a su Dios. Entonces parece ser que se interpreta como la burla que le hacen los compañeros a este chiquillo, que debe ser cristiano, que está adorando a un crucificado. Y ahora, esto de la cabeza de burro, esto está atestiguado de que se decía que los judíos y los cristianos daban culto a un burro, y por eso no hacían representaciones de Dios, que por supuesto es un bulo totalmente disparatado, ¿no? Pero para que os deis cuenta que al principio la cruz es una cosa horrorosa, es decir, la cruz es un instrumento penal y por eso los primeros cristianos no la representaban.
Y incluso de las pocas representaciones que hay como esta es burlesca. Solamente ya en época de Constantino, cuando ya el suplicio de la cruz se suprime, ya nosotros la estilizamos y la cruz pasa a ser más bien, más que un instrumento penal, pues casi una brújula, ¿no? Que nos dice el norte, sur, este y oeste. Es decir, que ya le quitamos esa connotación criminal que tenía la cruz, ¿no? Y ya por último, un documento muy curioso que es el Diatagma Caesaros. Eso es tal como está. Esto es una lápida encontrada en Nazaret. Parece ser encontrada en Nazaret, con un texto griego. Y el texto traducido dice lo siguiente: sabido es que los sepulcros y las tumbas que han sido hechos en consideración a la religión de los antepasados, o de los hijos o de los parientes, deben permanecer inmutables a perpetuidad. Por lo tanto, si alguien es convicto de haberlos destruido o de haber exhumado cadáveres enterrados de cualquier modo, o de haber transportado el cuerpo a otros lugares con mala intención, haciendo injuria a los muertos, o de haber quitado las inscripciones o las piedras de la tumba, ordeno que ese sea llevado a juicio como si quien se dirige contra la religión de los manes lo hiciera contra los mismos dioses. Así pues, que lo primero sea honrar a los muertos, que no sea en absoluto permitido a nadie el cambiarlos de sitio si no quiere el convicto por violación de sepultura sufrir la pena capital. Bien, este texto, como veis, está amenazando a la gente que mueva tumbas, que cambie cadáveres, que cambie lápidas, Entonces, la pregunta es, ¿qué pudo llevar a los romanos a poner este cartel amenazando, recordando la prohibición de sepultura, en Nazaret? Entonces, la hipótesis, bueno, veis que aquí no sé, la letra y todo esto puede ser del siglo I, pero el siglo I es amplísimo, ¿no? Pero claro, la hipótesis más verosímil es que los romanos, habiendo tenido noticias de que algunas gentes anda diciendo que un tal Jesús ha resucitado, que si el sepulcro está vacío, que si han cambiado la tumba, pues los romanos han dicho, bueno, pues esto seguramente es que aquí han robado el cadáver, pues vamos a poner un cartel amenazando a los posibles cristianos. Entonces yo creo que esto es un documento que es muy bonito porque nos demostraría que el sepulcro de Jesús estaba vacío, tal como además se deduce de los evangelios. Un estudio crítico de los evangelios demuestra que efectivamente 3 días después de morir Jesús el sepulcro estaba vacío. Incluso en los evangelios se habla de posibles interpretaciones humanas, porque nos hemos equivocado de sitio, han cambiado al maestro y no sabemos dónde lo han puesto. Bien, los que somos cristianos pues tenemos la fe de que ese sepulcro vacío es un indicio de que Jesús pues resucitó de entre los muertos, ¿no? Y ya con esto pues termino mi intervención.